Ahora, ahí, Sim, ahí nos encuadra a los dos. sim. Amigos, amigas, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Essa aqui é a segunda parte dessa entrevista na comunidade de povos originários do norte da Argentina. Lembrando para vocês que estou aqui em Amaixa del Valle, na província de Tucumã. Está a 160 quilômetros de Tucumã, capital. Antes había entrevistado a Lalo, que es el cacique oficial de esta comunidad. Hoy yo tengo el señor... A ver, ¿qué tal digamos, a la audiencia de tu canal? Bienvenido al territorio de Amaicha. La comunidad de Amaicha del Valle es una de las comunidades más antiguas en cuanto a su control territorial en Argentina. Mi nombre es Mario Quinteros, yo soy comunero de Amaicha del Valle. Decimos comunero a aquellas personas que pertenecen a la comunidad indígena de Amaicha, comuneros o comuneras, y que tenemos el derecho o el acceso al territorio. Es lo que nos caracteriza como decir somos miembros del pueblo de Amaicha del Valle, el pueblo hablando en términos culturales, ¿no? Sí, pueblo, entonces, pueblo digamos, como categoría general, ¿no? Sí, exactamente, sí, el pueblo como categoría general o como categoría cultural o como categoría jurídica según el planteo del derecho internacional, digamos, en términos de derecho indígena o derecho colectivo. sí. Entonces, quien pertenece al pueblo de Amaicha es comunero Comunero. o comunera. Sí, ese concepto de comunidad que ustedes tienen se aproxima a lo que es originalmente el concepto de comunidad en relación a los pueblos originarios, digamos, como era antes de los 500 años, por ejemplo. Todavía se aproxima a ese significado de concepto comunidad, donde Sí, todos se efectivamente. ayudan, donde todos colaboran entre sí, donde además de respeto a la Pachamama, a un respeto también a las personas, donde todos entran en un acuerdo segundo las pautas que se van planteando. Así es. A ver, el término comunitario alude precisamente a comunidad y es a la vida comunitaria en el territorio. La particularidad de Amaicha es que precisamente tiene su territorio en posesión comunitaria, es decir, buena parte del territorio de Amaicha, que escriturados son alrededor de 52.000 y un poco más de hectáreas, buena parte de esas 52.000 hectáreas son campos comunales, es decir, son campos, como señalas, comunitarios, que obligan a una vida comunitaria en aspectos como la ganadería, como el pastaje de la ganadería menor, que hay mucho acá, de cabras, de ovejas, de vacunos, en algunos casos. En los campos comunitarios, precisamente, la gente cría sus ganados, digamos. Por otra parte, digamos, como tradición, hay muchas actividades todavía que son, como señalas, comunitarias. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que sí, efectivamente, el campo comunitario actual de Amaicha da cuenta de la práctica comunitaria, sin perjuicio de que hoy, obviamente, la colonización cultural Sí. también impacta en estos territorios. Entonces, así como hay una práctica comunitaria, también se cuela, digamos así, la noción de propiedad privada, la noción de empleo personal, una serie de prácticas que se combinan con aquellas que son las comunitarias. ¿Cómo se organizan económicamente? Porque a mí lo que me llamó mucho la atención es
dentro de um mundo tão capitalista que nós vivimos, né, principalmente eu que vivo em São Paulo, né, eu me quedo a pensar como organizar uma economia que não uma economia capitalista, como nós la conhecemos diariamente, tanto na Argentina como em Brasil. Como é a organização econômica? Porque aqui é um lugar que não se ven pessoas pobres, nem pessoas pedindo a la calle, ou como eu vi em outros lugares que não quero nomear, pero que por el turismo tienen que hacer qualquer coisa para agradar um turista e ganhar $1, por dizer assim. Aqui não se vê nada disso. Como conseguem vocês organizar-se economicamente? Creo que es un desafío lo que estás planteando. De alguna manera, que la economía comunitaria sea un anclaje de la resistencia del pueblo amaicha ante la economía global. Obviamente, como te señalaba hace un rato, así como es interpelada, digamos, nuestro modo de vida o es con la intención de ser desplazado u omitido, también en términos de economía pasa lo mismo, es decir, hay un desafío fuerte en lo que plantea, digamos, cuál es el desafío de Amancha, de poder constituir una economía comunitaria o reconstituir una economía comunitaria que por dar fechas o por dar tiempo por mirar el pasado, hace 100 años atrás, sin duda, la economía comunitaria tenía una solidez que hoy no la tiene por los embates precisamente de la economía capitalista. Sin embargo, en Amaicha sí se combina esa economía tradicional con aquella economía global. Buena parte de los ingresos de Amaicha, por una parte, son del empleo público. Muchos de nosotros, los amaicheños y amaicheñas, somos empleados del Estado. Otro porcentaje es de actividades de cuenta propia, como agricultura, como artesanías en tejidos, artesanías en cerámica, emprendimientos para el servicio turístico. Entonces hay un capital, digamos así, comunitario que se compone de varios aspectos, desde el ingreso de dinero a partir del empleo público, desde el ingreso de dinero también de moneda a partir de los servicios que se puede prestar al turista, y desde el ingreso en materias primas, ya sea de la ganadería, de la agricultura en pequeña escala, y que de alguna manera componen esa digamos, economía, por llamarle, diversa en la resistencia a esta economía global, ¿no? Sí, digamos, entonces, sin duda te llama la atención, por decir, el grado de equilibrio, o de equilibrio que hay en Amaicha, que sin perjuicio de ello uno puede ver hacia adentro y hay necesidad de compensar a algunos sectores más que a otros, es decir, hay una sociedad que también está estratificada en menor medida, pero está estratificada, sin llegar, digamos, los sectores más vulnerados, sin llegar a estar, digamos, como vos has señalado, muy en desventaja o muy excluidos. Creo que lo que nos permite que no haya gente en la calle, que no haya tanta violencia, es el hecho de que se tenga el territorio, esas 52.000 hectáreas, se las tenga precisamente en propiedad de la propia comunidad. Porque la gente apela de alguna manera a tener algún animal para poder comerlo, digamos, sin que necesite de algún terreno, de alguna finca. No, están ahí, digamos, y uno puede apelar a criar a las cabras, digamos, por ahí en el campo. De todos modos es interesante tu pregunta porque es lo que creo que a los dirigentes de Amaicha, dirigentes y dirigentes de Amaicha, nos está interpelando precisamente esa economía global que arrasa con las economías locales en cualquier parte del mundo, en particular en América Latina. Digamos. Sí. Entonces,
Creo que eso nos, digamos, para redondear, digamos, el hecho de que tengamos el territorio nos permite poder sostener de manera incipiente esa economía diversa que nos permite cierto equilibrio en términos globales a 5.000 comuneros y comuneras y residentes que existimos en toda la comunidad de Mancha del Valle, en todo el territorio de Mancha del Valle. Ese territorio es, Lalo me comentaba sobre una cédula real que había sido cedida por un rey, creo que en inicio de 1700, ¿no? Y que existe una paradoja que también ha llamado a una interpelación para un revisionismo histórico, porque el rey de España ceda a los pueblos originarios o indígenas, como llaman también, ese territorio. A mí como visitante que estoy me resulta un poco paradojo, ¿no? Que en Brasil no existe nunca ninguna monarquía, ni de Don Pedro I ni Don Pedro II. Jamais se dieron, en el caso, por ejemplo, de los pueblos afros, de los africanos que fueron traídos, que le hayan cedido un territorio grande para que ellos puedan desenvolverse, desarrollarse. ¿Cómo usted ve esa paradoja que ha dejado la historia en relación a la comunidad? Porque lo que sé es que no existe en ningún otro lugar de América Latina, ni en México, ni en América Central, ni en la propia Bolivia. ¿Cómo, ¿Cuál sería realmente la definición que se le daría a ese proceso histórico que resulta contradictorio, ¿no?, entre lo que España realizó aquí en América Latina en términos de conquista, como yo lo he leído en un libro de Bartolomé de las Casas, que él relata la tragedia, la voracidad de cómo trataron a los pueblos de aquí cuando ellos llegaron. Y que de repente en 1700 aparezca un rey que les ceda terrenos por una firma, por una cédula real, como se llama. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo la gente de aquí también lo ve eso? ¿Cómo se podría definir o dar un significado, un significante a eso? Es muy interesante, la pregunta es muy compleja. Los comuneros y comuneras amalcheñas reivindicamos la cédula real como aquel documento histórico que da cuenta que este territorio nos pertenece. Los motivos por los que existe la cédula real, o existe ese momento que es en 1700 o un poquito antes, 1666, tiene que ver con la historia de la invasión de la corona española al Valle Calchaquí en particular. Es decir, antecede a la fecha del otorgamiento de la cédula real las guerras calchaquíes. Y las guerras calchaquíes duraron 130 años, atravesaron desde el norte del Valle Calchaquí, que es La Poma, hasta el sur del Valle Calchaquí, que está, digamos, ahora en la actual provincia de Catamarca, en Punta de Balasto. 130 años de intentos del español de controlar el territorio en distintas etapas. Los especialistas, digamos, la historia habla de 4 levantamientos calchaquíes que en esos 130 años se producen precisamente por la opresión y la intención de los españoles de tomar control del valle. Al final de ese periodo, de esos 130 años, aparece este documento o aparece este momento de
la cédula real otorgada a Amaicha y Quilmes en particular. Entonces, creo que hay que pensarlo a esta paradoja como los términos de una paz, digamos así, un acuerdo entre la corona española y los propios, digamos, Amaicha y Quilmes de ese momento, haciéndose del control territorial nuevamente. Creo que hay que pensarlo de esa manera a la aparición de la cédula real. Sin duda no es una cuestión épica, sino que es más bien una cuestión de resistencia. Es una cuestión de decir, bueno, a ver, estamos en retroceso, el español nos sigue avanzando en el territorio, logramos mínimamente acordar, digamos, el control de este espacio. Que, repito, no es solamente de Amaicha, sino también es de la comunidad de Quilmes, que es vecina a Amaicha. Sin duda, es una paradoja en esos términos, es decir, no se puede reivindicar el territorio para Abya Yala si es que precisamente el colonizador lo otorga. Pero hay que entenderlo en una correlación de fuerza y de tensiones tanto del invasor como de nuestros abuelos que resistían a ese proceso. Mucho se habla, a ver, por una parte, el grueso de comuneros y comuneras tenemos una noción de lo que es o de lo que significa para nosotros la cédula real, que es casi un emblema. Para aquellos estudiosos y para aquellos comuneras y comuneros más críticos, también comenzamos a preguntarnos qué significado tiene la cédula real y qué nos permitió hasta el día de hoy. Cuando yo era niño, mi madre, que era hija del cacique Agapito Mamaní, me sabía comentar mucho de la cédula real y de las actividades de su padre, precisamente el cacique de ese momento, que salía a controlar los límites de la comunidad. Y salía a controlar los límites de la comunidad en base a lo que decía la cédula real de 1716. Es decir, más allá de, en ese momento, cuestionar la legitimidad de la cédula, la ejercía de manera concreta en el territorio, diciendo estos son nuestros límites y hay que cuidarlo de los terratenientes vecinos que no los desplacen. De hecho, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX posiblemente, hay un conflicto fuerte con los terratenientes de Salta, en particular de Cafayate, don Sigifrido Braccieri, que intenta ocupar territorio de Amaicha y Quilmes, y los comuneros influyentes de ese momento, el jefe, el cacique y su entorno, y digamos, apelando a la cédula, logra frenar el avance de este terrateniente. Entonces creo que sí, es muy complejo el tema de la cédula. En mi caso particular, tengo una visión más crítica sobre esta paradoja. Sin embargo, sí entiendo que es un enclave que nos permitió sobrevivir durante más de 300 años controlando este territorio. Ahora sí viene el tiempo, como dice Eduardo Nieva, Lalo Nieva, como le decimos nuestro actual cacique, de hacer una revisión. ¿Cuál es el significado de la cédula? Digamos, hacerle una mirada con más precisión desde nuestra propia lógica, desde nuestra propia memoria, desde nuestra propia historia, para poder, obviamente, digamos, reencauzar nuestro rumbo como pueblo de Amaicha. No podemos, sin duda, esto que señalabas vos con fuerte énfasis, quedarnos solamente en la épica de que tenemos cédula y bueno, ya está porque el rey nos devolvió la tierra o nos otorgó la tierra. En realidad, el rey nos otorga la tierra en un momento determinado, digamos, de la historia de la invasión a Abya Yala de los españoles.
Creo que desde esa perspectiva uno puede decir, bueno, está pendiente o está incipiente un proceso de descolonización en Amaya del Valle que irradie al resto de América, al resto de Abya Yala, precisamente esos planteos de emancipación tan necesarios en todo el mundo y en Abya Yala misma, para decir, bueno, nos apropiemos de nuevo de nuestros territorios. No es un planteo, en todo caso, el de la cédula real estático. Creo que nos tiene que permitir a los amaichas repensarnos como colectivo, como pueblo, hacia dónde vamos y qué queremos hacer con nuestro propio pueblo, qué queremos hacer con nuestra economía, qué queremos hacer con nuestra salud, qué queremos hacer con nuestra educación, con nuestro desarrollo, digamos, cómo articulamos o cómo interpelamos a este Estado que está presente en Amaicha, que así como invadió el español, el Estado después fue invadiendo el territorio de Amaicha al punto que hoy, como en cualquier lugar de Abya Yala, buena parte de los propios comuneros y comuneras de Amaicha o somos empleados estatales o aspiramos a serlo. Pero bueno, a ver, el pensar sobre la cédula nos debiera llevar a debates cada vez más precisos que nos orienten a saber hacia dónde queremos ir como pueblo. Muito bem. Amigos, amigas, essa aqui é mais a segunda parte, muito interessante. Me tem levado a uma profunda reflexão sobre o que nos acontece a nós no Brasil, que estamos tão fragmentados, tão divididos, né? Principalmente no que tange às lutas de resistência, tanto dos grupos afros como dos grupos indígenas, os grupos originários que existem principalmente nas regiões do Mato Grosso, no estado do Amazonas, sul do Pará, interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, que há uma tentativa de reivindicação dessas terras. E eu, de modo particular, me chamou muito a atenção a forma que meu amigo Mário ha podido esmigalhar essa problemática que é de toda a América Latina, ou de Abya Yala, que é o nome que inclusive os próprios tupis guaranis denominavam. Isso aqui é muito bom para que nós reflitamos sobre o nosso papel também como lutadores sociais, como, mesmo que não sejamos ativos, mas que sejamos resistentes no pensamento, na ação e na proporcionalidade que nós queremos levar para dar um pouco, levar um freio, fazer um freio a esse tipo de situação que nós estamos vivendo agora. Para terminar, a mim me gostaria perguntar-lhe a você, não sei se você tem notícias de lo que está sucedendo em Brasil desde que Bolsonaro, ou mesmo desde que aconteceu o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. ¿Cuál es su visión, si usted tiene algunas informaciones o datos o a través del periodismo como lo conocemos en la televisión o en los periódicos? ¿Cuál sería su recado para nuestro pueblo de Brasil frente a ese avance impresionante de esa ultraderecha racista, reacionária que nós estamos fazendo frente, né, desde que aconteceu o golpe e que já vinha antes, estas pessoas, esta gente, né, já vinha premeditando tudo isso para desembocar nesse estado atual de situação que estamos, principalmente vocês que já viveram 4 anos de neoliberalismo, que eu sempre digo, não são apenas 4 anos, é 4 anos dia e noite, né? Não é 4 anos só o dia, é dia e noite, 4 anos. Qual seria o recado que enviaria
para nuestro pueblo de Brasil que está viviendo esos momentos críticos, difíciles? Bueno, creo que es el mensaje, digamos, para hermanos y hermanas de Brasil, para toda esa pluriversalidad, digamos, en Brasil. Eh, por una parte hay que pensar así, intentando hacer un paralelismo entre, digamos, las razones de la existencia de una cédula real en Amaiche del Valle, un proceso de resistencia que nos tiene que llevar a un proceso o una etapa de iniciativa, de acción, salir de la resistencia. Obviamente, salir de la resistencia implica también hacer una autocrítica de qué nos pasó. En el caso de Amaicha, desde 1716 en adelante, en el caso de Abya Yala, desde la invasión española hasta ahora, en el caso de ustedes, hermanos y Desde hermanas de Brasil. 1500 que estamos. Claro, es decir, a ver, hacer una autocrítica, que siendo más preciso, también hacer una autocrítica sobre el progresismo latinoamericano, porque lo que ocurrió en Brasil ocurrió después de la derrota del progresismo en Argentina y ocurrió antes de el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, hay un retroceso del progresismo en América Latina y creo que ese progresismo debe hacer autocrítica de cuáles fueron los motivos por que precisamente hemos retrocedido. Se suele hacer referencia mucho a el hecho de que los sectores progresistas dan un paso al costado o un paso hacia atrás en la intención de que no haya derramamiento de sangre y termina ocurriendo la paradoja de que hay más derramamiento de sangre. Creo que en gran medida esos planteos progresistas tienen que hacer una autocrítica fuerte para que cuando se vuelva al control o a la construcción del poder, por una parte sea, como habíamos señalado hace un rato, plural y diverso, pluriverso, y por otra parte sea una construcción desde las propias identidades diversas que hay, en este caso en Brasil o en el resto de Abya Yala. Creo que, digamos, si no hacemos esa autocrítica y no estamos decididos a la construcción de una iniciativa que sea tan firme como se pueda y que sea capaz de enfrentar en la calle, en el trabajo, hasta en nuestro propio fuero íntimo, a esas tendencias sectarias, a esas tendencias autoritarias, patriarcales, que encarnan gobiernos como el del golpe de Estado de Bolsonaro, o como el golpe de Estado en Bolivia, o como la dictadura de Piñera, o como la dictadura y hasta paradojal de Lenín Moreno en Ecuador. Digo, a ver, nos interpela y nos debe interpelar en Abya Yala a quienes estamos en la trinchera por la construcción de la pluriversalidad, nos interpela y tenemos que entender que tenemos que ser capaces de poner el cuerpo definitivamente. Muchas veces el error es retirar el cuerpo. Y creo que el progresismo en en este retroceso que está teniendo a nivel continental es precisamente el haber, sus líderes haber confiado, vamos al caso de Bolivia, haber confiado en la OEA. Cuando la OEA viene jugando, como dijo el Che, es decir, es el Ministerio de Colón. Entonces digo, nosotros desde los pueblos indígenas, tenemos que hacer una buena revisión de eso porque ponemos en la agenda y en nuestras reflexiones mucho la cuestión de derecho.
Y la cuestión del derecho implica o hace referencia inmediatamente a organizaciones como la Organización de Estados Americanos. Y muchas veces creemos que la Organización de Estados Americanos es una entidad neutra, que no disputa el control imperial, digamos, del poder. Y sí es parte de ese control y obviamente busca disciplinarnos. Claro, se creó la OEA precisamente para poder continuar con la colonización, con el control de nuestros territorios. Entonces, creo que, digamos, en materia de poder pensar un proceso de emancipación es también poder pensar un proceso de emancipación desde nuestros propios pueblos, por una parte, dispuestos a poner el cuerpo y dispuestos a pensar de otra manera, también dispuestos a deconstruirlo, para que no nos volvamos bolsonaristas, para que no nos volvamos, digamos, no nos gane la idea sectaria y autoritaria que hoy está tan operada por las iglesias evangélicas en particular, Sí. tanto en Bolivia, tanto en Brasil y tanto en Argentina. En Argentina se disputaron las últimas elecciones con una fuerte presencia de las iglesias evangélicas, tanto de el gobierno neoliberal como el gobierno progresista que volvió al control del poder estatal en la Argentina. Es decir, eso creo que es